Voy a dedicar los próximos minutos, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, para hablar de uno de los temas, de una de las cuestiones que más preocupan a la población y con razón. Voy a hablaros hoy de la ocupación, de las ocupaciones que están teniendo lugar de viviendas por parte de terceros. Voy a hablaros hoy del ataque directo que se está haciendo contra el derecho de propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución Española, por mi llamada, y creo que tengo razones para ella, el panfleto constitucional. Voy a hablaros de lo que está ocurriendo, de estos ataques camuflados, pero ataques directos, que están teniendo lugar contra uno de los soportes básicos sobre los que se asienta un sistema, por llamarle de alguna manera, un sistema libre. Porque sin propiedad, sin que el derecho a la propiedad esté garantizado, no puede haber libertad. La propiedad es un derecho natural, lo mismo que lo es el derecho a la libertad, los dos. Sin embargo, por una serie de razones, sobre las que no voy a entrar porque se haría muy largo el vídeo, la propiedad ha devenido en algo así como algo que contraviene la naturaleza, que es poco menos que delictivo, que es algo casi pecaminoso para algunos. Bueno, todo esto son panfletadas que se van contando, que se van diciendo, pero hay que abordar este tema con seriedad, hacerlo con una fundamentación jurídico-filosófica y sobre todo con una lógica, porque no hace falta tampoco ir a la universidad ni ser un experto en estas materias para ver cómo tantísima gente en este país está pasándolo mal porque le están poco menos que robando su propiedad. Se está metiendo en sus domicilios. Hay gente que tiene miedo ya a salir de vacaciones, no vaya a ser que cuando venga no pueda entrar en su casa. ¿Pero qué está pasando aquí? Lo que voy a contaros, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, no hace sino demostrar una vez más que el Estado es un Estado fallido. Es un Estado que está ahí pues por estar, por teoría, por formalismo, porque desde el momento mismo en el que incluso una resolución judicial que avala el derecho a la propiedad del propietario resulta que es inocuo, que no sirve para nada, porque viene el gobierno, hace un real decreto ley y dice que a este o al otro no se le puede proceder a desahuciar, a echar de la vivienda que no es suya, pues porque lo dice el gobierno, más allá de que haya una resolución judicial que, fundamentándose en la legislación vigente, pues avala el derecho del propietario. Voy a hablaros de todo esto, queridos amigos, pero antes quiero agradeceros una vez más que hayáis querido compartir conmigo estos minutos y desde luego, hoy más que nunca, quiero que le deis a la campanita si no lo habéis hecho, dejéis vuestros comentarios, vuestros likes, todas estas cosas, porque son fundamentales para la supervivencia y el avance de esta Ventana Esmeralda, que vosotros sabéis que es vuestro canal y que lo va a seguir siendo mientras nos dejen. Queridos amigos, lo primero que quiero que sepáis es que el gobierno y la oposición, esos que no son capaces, teóricamente nos dicen, de ponerse de acuerdo ni para tomar un café, pues se han puesto de acuerdo en algo tan curioso como lo de proceder a aprobar algo que no es ni más ni menos que la suspensión de los desahucios de inquilinos vulnerables. Dicho así, pues parece una cosa lógica y hasta justa, pero claro, aquí hay que decir muchas cosas y es lo que voy a tratar de hacer en los próximos minutos. En el pasado mes de diciembre del año 2024 venció la legislación que había, el decreto ley que tenía el gobierno aprobado en torno a esta materia. Y como venció, pues se articuló un nuevo Real Decreto que lo que tenía por objetivo era agilizar un procedimiento que pusiera fin a las llamadas inquiocupaciones, fundamentalmente. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el gobierno, en un aquelarre de estupidez, colocó esta medida en el llamado decreto ómnibus, que no consiguió ser convalidado por el Congreso de los Diputados una vez transcurrido un mes como mínimo, no había transcurrido todavía para que el Real Decreto ley del gobierno pudiera convertirse en ley. No lo consiguió porque el famoso decreto ómnibus ya sabéis lo que supuso, ¿verdad? Y claro, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que el gobierno, siempre deprisa y corriendo y mal, pues ha tenido que hacer un nuevo Real Decreto ley y esta vez sí ha contado con el apoyo
en este caso del Partido Popular, y de otros, pero también del Partido Popular para salir adelante. Y ese acuerdo ha consistido en suspender ese procedimiento que se estaba tratando de implementar para agilizar el desahucio de los inquilinos que, vulnerables, pero sobre todo también, y aquí es donde quiero hacer una especial mención, de aquellos que estuvieran ocupando viviendas de una manera absolutamente ilegal, porque lo es, y en gran medida, en muchos casos, también de manera injustificada, y esto tendré que matizarlo a lo largo de los próximos minutos. Dos son las condiciones que tienen que concurrir para que no se pueda proceder a desahuciar a un inquilino que supuestamente ha ocupado una vivienda que no es suya. En primer lugar, que sea vulnerable. En segundo lugar, que no tenga ninguna opción o no tenga ninguna otra alternativa habitacional. Ese término estúpido y ridículo que una ministrita, que creo que se llamaba Isabel, me parece ya hace algunos años, pues puso encima de la mesa, y de qué manera pues ha terminado siendo casi, bueno, pues la hemos terminado normalizando. Lo de alternativa habitacional, pues significa que, bueno, pues que si tienes 5 metros cuadrados para caerte muerto, eso es una alternativa habitacional, o vivir de cualquier manera en cualquier sitio, en un cuarto de mala muerte, en cualquier espacio. Eso es una alternativa habitacional para la señora Isabel Rodríguez, creo, pero es igual, si no es ella, es otro, si son todos los mismos, da igual, pero creo que era ella. Bien. Claro que hay que ser, la ley establece una serie de condiciones para considerar a una persona como un inquilino vulnerable. No voy a aumentarlas aquí porque las podéis buscar perfectamente y tienen que ver con los recursos económicos de los que se dispone. Pero claro, es fácil camuflar esto, muy fácil. Muy fácil porque, aparte de esto, y no tener una alternativa habitacional que también es, o se podría camuflar, es que todo esto es pura teoría. Es pura teoría y puro formalismo, una vez más, porque todos sabemos, o deberíamos de saber, y sobre todo los que lo están sufriendo en propias carnes, que son muchos, muchísimos, porque el gobierno nos dice que este problema no es un problema tan grave. Y se quedan tan oreados, claro. Como a sus casas de mierda no va nadie, no se las ocupa nadie, porque están blindadas por todos lados, dicen que no es un problema grave, que hay unas 16.000 viviendas ocupadas en este país. Esos son los datos oficiales, que son mentira. Son mentira porque hay estadísticas varias que hablan de más de 100.000. Pero yo creo que este dato se queda corto porque, fijaros, en los datos oficiales que esta gente nos dan, estoy hablando ahora del gobierno, no se incluyen los inquiocupas, es decir, los que han ocupado una vivienda o se han quedado en una vivienda previo pago de 1 o 2 mensualidades nada más. Pero no estamos hablando de otros casos. No estamos hablando de los propietarios que no denuncian, bien porque han llegado a la conclusión y con razón de que acudir a un procedimiento judicial es perder el tiempo y además gastar dinero, bien porque tienen miedo a represalias, que también está pasando y de qué manera. Por eso hay vecinos que se están organizando y hacen muy bien contra estas mafias, porque como el Estado está fallido, los vecinos se tienen que organizar y hacen bien. Y a esto vamos. Vamos a tener que organizarnos en todo y con todo. No voy a decir cómo ni de qué manera. Digo, en todo y con todo. El que quiera entender, que entienda. Yo sé que vosotros sois muy inteligentes. Tampoco se incluyen en esos datos oficiales, como he dicho antes, los inquiocupas. Tampoco se incluyen aquellos otros que están ocupando un espacio, una vivienda, que se les ha amenazado con un procedimiento. Como la justicia funciona muy bien, los procedimientos tardan la hostia en ponerse en marcha, pues dicen, bueno, yo me quedo aquí hasta el día anterior a que me presenten la amenaza de demanda. Y ese día me voy, pero mientras tanto me quedo. Y mientras tanto al propietario, que le den. Bien. Mirad. Quiero hacer aquí, esto es un tema un poco jurídico, es jurídico, pero lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Mirad. El panfleto constitucional reconoce una serie de derechos y libertades fundamentales. Sí, sobre todo y fundamentalmente entre los artículos 14 y 29, que están especialmente protegidos por un procedimiento especial, preferente y sumario, como dice el artículo 53, al que acudir cuando cualquiera de los derechos y libertades fundamentales contemplados en los artículos 14 a 29 de la Constitución española, es decir, en el título primero, capítulo segundo, sección primera, gozan de una especial protección. ¿Por qué os he contado este pequeño rollito? Lo vais a entender enseguida.
porque el derecho a la propiedad está contemplado en el artículo 33 y, en consecuencia, no es un derecho fundamental. No aparece reconocido como tal y no goza de esa especial protección. Lo mismo ocurre con el artículo 47, cuando se nos dice, qué bonito el panfleto constitucional, maravilloso, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, pero si es que es mentira. Eso es una mera declaración de principios, teórica, formal, que no vale para nada. Hoy cuando venía para casa me he encontrado, ayer o antes de ir también lo vi, a un hombre tendido en un banco con 3 mantas durmiendo. Me ha hecho reflexionar. Es intolerable que hayamos llegado a esta situación. Es intolerable que hayamos llegado a esto por un Estado incapaz de generar soluciones. Te dicen, no, es que voy a prorrogar esto, la suspensión de los desahucios a los inquilinos vulnerables, porque es que, claro, es que el precio de la vivienda no para de subir y además es que hay escasa oferta para que se puedan buscar nuevos contratos de arrendamiento, pero ¿de qué vais vosotros del gobierno? ¿Pero creéis acaso que el precio de la vivienda va a bajar? ¿Pero creéis acaso que va a aumentar la oferta de vivienda? Pero si, ¿a quién estáis engañando? ¿Pretendéis engañar? A mí no, y a los que me siguen, o mejor dicho, a los que me escuchan, tampoco. Y eso sois vosotros. Por tanto, que no nos engañen. Que no nos engañen. Por favor, que no nos engañen. ¿Qué podemos hacer ante esto? Antes de que ¿qué podemos hacer? Bueno, sí que lo voy a decir, ¿qué podemos hacer ante esto? Hay que distinguir, por un lado, lo que es aquel que se mete en la vivienda de otro, vivienda que es su morada, su domicilio, el lugar donde vive, morada, en un sentido estrictamente jurídico. En ese caso estaríamos hablando de un allanamiento de morada, que es un delito contemplado en el artículo 202.1 del Código Penal. En estos casos, el propietario, con una denuncia rápida, no tendría por qué tener ningún problema para que el individuo que se ha metido en su morada, en su domicilio, en su vivienda, fuera lanzado de ella. Bien, pues esto en la práctica no es así. Ya puedes presentar una denuncia, que si han transcurrido más de 48 horas, lo tienes jodido para que el tío se le eche. No te cuento ya si ha cambiado la cerradura, si tiene algún menor a su cargo, real o aparente, porque también los hay. No te cuento ya si ha solicitado o ha pedido que se le dé de alta de la luz, aunque todavía no lo esté. Cualquiera de estos argumentos son suficientes para que tú, que eres el propietario de tu vivienda donde vives, de tu domicilio, de tu morada, pues tengas que mirar hacia otro sitio, seguir pagando todos los gastos que supone ser propietario de algo, que esa es otra. Y mientras tanto, que te den. Que te den, aunque hayan allanado tu morada. Repito, delito contemplado en el artículo 202.1 del Código Penal. Otro supuesto es el de la usurpación de inmuebles. Delito también contemplado en el artículo 245.2 del Código Penal. En este caso estamos hablando de viviendas de un tercero, bueno, la vivienda tuya, por ejemplo, pero que no constituya morada. Por ejemplo, la que tengas en el lugar de vacaciones, en la montaña o en el mar. Como no es morada, porque no vives allí, pues sería una usurpación de inmuebles. Y en este caso, sí tienes protección teórica y formal, pero vas a tener que articular un procedimiento para que a ese individuo se le largue de allí y vas a tardar mucho más tiempo del que en un principio te cuentan los voceros del gobierno y sobre todo los que se dedican a gobernar o a desgobernar, te cuentan. Sí. Quiero hacer aquí ahora, y voy a tratar de explicarme con claridad para que nadie me entienda mal. Yo soy partidario del derecho a la propiedad, pero siempre he defendido el derecho a la propiedad pequeña, el derecho a la propiedad a que todo el mundo tiene derecho. No hay derecho, valga la redundancia, a que haya gente durmiendo en la calle. No hay derecho. Es intolerable, no se puede tolerar semejante cosa. A mí se me cae el alma a los pies y supongo que a vosotros también. Es intolerable. Uno se podría preguntar muchas cosas. ¿Cómo se ha llegado a una situación de estas? ¿Cómo se soluciona esto? Mirad, no estoy con esto queriendo decir que esté justificado meterse en un inmueble de otro. Pero sí estoy diciendo, y aquí sí me voy a mojar, ya sé que es muy discutible y muy debatible, que los grandes tenedores, que son el 80%
de los que tienen viviendas ocupadas, que normalmente son personas jurídicas y especialmente bancos, que tienen montones de viviendas desocupadas, que se han hecho con ellas de malas maneras porque han concedido hipotecas en base a préstamos que no existen y en base a un dinero que han creado de la nada, que ese es otro tema. Por tanto, los bancos, las personas jurídicas, fundamentalmente, bancos, repito, fondos buitres y toda esta clase de escoria, se han hecho con innumerables viviendas que tienen desocupadas y se han hecho como se han hecho con ellas. Me pregunto, ¿es delictivo meterte en una vivienda desocupada de esta gente cuando no tienes un lugar a donde vivir, donde caerte muerto? Hay que penalizar, hay que perseguir de la misma manera estos casos que aquellos otros en los que una familia se mete en la casa de otro, siempre y cuando no sea su morada, una vivienda que no constituya morada, repito, porque sería un allanamiento de morada. Habría que penalizarlo de la misma manera. El responsable de todo esto es el Estado, que no facilita igualdad de oportunidades, que no facilita la redistribución de la riqueza, que no hace absolutamente nada por generar vivienda pública. En un estado del bienestar que dice que se sigue llamando esto. Sí, queridos amigos. Es muy fuerte lo que os estoy contando, pero es la puñetera realidad. Ahora empiezan a hablar de la posibilidad de que con la reglamentación novedosa que se ha introducido, la que se pretende introducir con el reglamento que va a desarrollar el Real Decreto Ley, que terminará convirtiéndose en ley, que acaba de ser aprobado con la aquiescencia de los dos partidos políticos que no se ponen de acuerdo ni para tomar un café, pero para esto sí, dicen que se contempla la posibilidad de un aval público para que, bueno, pues que sea el Estado, es decir, seas tú, yo, todos, con nuestros impuestos, los que paguemos en el caso de que el arrendatario que no pueda o que no les haga de los cojones, que también, pues decía no pagar en un momento dado el precio pactado con el arrendador o propietario. En ese caso, se contempla la posibilidad, parece ser que quieren contemplar la posibilidad de que haya un aval público, es decir, que seamos todos los que sufraguemos ese coste. Y no os lo perdáis, porque te os dicen, relacionado con esto también, en relación al Real Decreto Ley que acaba de ser aprobado para suspender esos desahucios de inquilinos vulnerables. Te dicen, bueno, esto se va a mantener esta suspensión hasta el día 31 de diciembre del año 2025, que es en el que estamos. Pero no importa, no os preocupéis, si eres propietario y no te pagan, no te preocupes, que nosotros, el Estado, te vamos a compensar. Parece que están arbitrando un sistema que está por desarrollar a través de reglamento para que el propietario que se haya visto perjudicado por impagos por parte del inquilino, pues sea compensado. Pero no sabemos muy bien en qué va a ser compensado, porque se han quedado en eso, como siempre, en pura teoría formalista. ¿En qué van a consistir las compensaciones? ¿Realmente van a ser compensaciones o van a ser una nueva tomadura de pelo? ¿Sabéis quién se va a encargar de hacer esas compensaciones o regularlas? Van a ser las distintas comunidades autónomas. Con lo cual ya os cuento yo en qué va a quedar todo esto. En papel de borrajas como siempre. En fin. Existen en este país agencias que se dedican, agencias especializadas que se dedican a facilitar la ocupación de viviendas. Existen mafias en este terreno por todos lados. ¿Y el Estado dónde está? ¿Dónde está el Estado? Por eso abogo porque los vecinos se organicen. Y se organicen con todo y de todas las maneras. Va a ser la única manera de sobrevivir a un sistema que está absolutamente fallido, por mucho que se empeñen en hacernos creer que no es así. Que no es así. Lo es. Lo es. Y si no, mirad a ver la cara que se le queda al propietario que llama a la policía porque su vivienda ha sido ocupada o porque se ha ido de vacaciones una semana y viene y no puede entrar en su casa porque han cambiado el cerrojo y han cambiado no sé qué. Mirad a ver qué cara se le queda cuando le dice a la policía que es que no puede hacer nada sin una autorización judicial y que tiene que tenerla. Mirad a ver qué cara se le queda. Os estaréis preguntando, bueno, Antonio, ¿y esto que nos estás contando ocurre en otras partes del mundo, de nuestro entorno más cercano? Estamos hablando fundamentalmente de Europa. La respuesta es que sí. Ya no voy a hablar de lo que sucedería en los Estados Unidos si tienes una vivienda y te entra alguien y se mete allí. Allí está legitimado que le puedas pegar un tiro y punto y final, ¿eh? El derecho a la propiedad es sagrado, no como aquí.
Aquí no es sagrado, aquí es una tomadura de pelo y aquí lo que subyace, lo que se pretende es acabar con el derecho de propiedad, que no tengamos nada y seamos felices no teniendo nada. ¿Os acordáis de aquella declaración del Foro de Davos, creo que fue del año 2020, no me acuerdo muy bien? ¿Os acordáis? Bueno, pues es eso. Lo que subyace es privarnos del derecho a la propiedad de todo, porque si nos privan del derecho a la propiedad de todo, estarán dando un golpe definitivo, y yo creo que irreversible y mortal, a la libertad. Bien, pues os diré, por ejemplo, países como Francia o Gran Bretaña, también en Italia, aunque en menor medida, pero también se están consiguiendo cosas, allí, en 24 horas, presentas una denuncia y va la policía sin autorización judicial, cuidado con esto, que habría que matizar muchas cosas, ¿vale? Porque esto podría ser también la puerta de entrada a la arbitrariedad estatalista y de qué manera, pero allí, en 24 horas, la policía llega y echa al que se ha metido allí de cualquier manera, ¿verdad? Y además, con penas de cárcel en países como el Reino Unido y no sé si Alemania. Con penas de cárcel, ¿os imagináis a toda esta gentuza? Porque hay gentuza, ¿eh? No todos los que ocupan, sobre todo usurpan inmuebles, son gentuza. Hay gente que necesita vivir en algún sitio. Estoy hablando de esos que se meten en cualquier sitio, a costa de lo que sea, con mafias, con artilugios, sin ningún tipo de escrúpulo, que se meten a vivir en espacios que tienen piscina y todo tipo de comodidades, que amenazan a los vecinos, que hacen invivible el que la gente normal pueda seguir viviendo en el lugar donde reside, hasta el punto de que hay algunos casos ya de gente que ha decidido marcharse del lugar donde vivía siempre, porque es invivible ya estar allí. Y mientras tanto, sosteniendo con nuestros impuestos a la policía, a los tribunales, a los políticos, a las administraciones, pero no importa, te llamarán a votar y volverás a hacerlo, no importa. En fin, yo creo que con esto que os acabo de decir es suficiente. Hay un ataque directo contra la propiedad, es de lo que se trata. Se trata, y además están todos de acuerdo, porque son gentuza, estoy hablando de la escoria política, se ponen de acuerdo para esto, para poner todo tipo de trabas a la salvaguarda y protección del derecho de propiedad, que es un derecho reconocido en el artículo 33, que no es un derecho fundamental y que por tanto no goza de la protección especial de la que sí gozan los derechos y libertades fundamentales contemplados entre los artículos 14 y 29 del panfleto constitucional. Con todo esto, queridos amigos, creo que es suficiente. Dejadme vuestros comentarios, que serán más sabrosos que nunca porque los voy a leer todos. Gracias, hasta pronto, salud y libertad para todos.